Hola, soy Javier Alvarado, tengo 80 años de edad y casi 63 de estar bautizado como testigo de Jehová. Y estoy dirigiendo este video para todos los hermanos que practican el biomagnetismo o desean aprender a aplicar esta terapia. Conforme nos acercamos al fin de este sistema de cosas, Satanás se está valiendo de todo lo que puede para alejarnos de servir a nuestro Dios Jehová. Lamentablemente, el diablo no se limita solamente a contaminar el entretenimiento de inmoralidad o materialismo, también se está valiendo de las necesidades básicas como la de nuestra salud. Y la organización nos ha advertido que tengamos cuidado con las terapias alternativas que decidamos recibir. Y el propósito de este video es alertar a mis hermanos de algunas prácticas ligadas con el espiritismo que puede poner en peligro su relación con Jehová. Yo personalmente he aprendido a tratar con biomagnetismo desde hace algunos años y he observado las diferentes maneras de aplicarlos. Sé que algunos aplican los imanes hablándole al cuerpo, otros los aplican a distancia y algunos más usan un subrogado, que es ponerle el tratamiento a alguien que represente al enfermo que se encuentra en otro lugar. En mi caso y en el de las asistentes que me auxilian en las terapias, siempre aplicamos exclusivamente los imanes de detección directamente al cuerpo del paciente y confirmamos la respuesta en sus pies. Lo hacemos así para checar los puntos de rastreo de una enfermedad o de alguna parte específica del cuerpo. De hecho, yo no me atrevo a tratar una paciente sin tener una asistente que le aplique imanes, pues la mayoría de mis pacientes son mujeres. Y así, si hay alguna parte privada donde hay que colocar los imanes, las pacientes siempre sentirán mucha más confianza con otra mujer. Me gustaría alertar a los que usen imanes o usen técnicas como lo de hablarle al cuerpo, que ya describí, y para ello explicarles a ustedes algunos de los riesgos que conllevan. Usaré una tabla para auxiliarme en la explicación. Hay dos tipos de tratamiento que se están dando en este momento por medio de los imanes. Una de ellas es hablarle al cuerpo, curar a distancia o usar un subrogado. La otra, la que aplicamos nosotros, es que aplicamos directamente el imán en el paciente para detectar y verificar la respuesta en sus pies. Y esto trae riesgos y beneficios. Los riesgos con hablarle al cuerpo, curar a distancia o usar un subrogado son los siguientes. Pues que puede entrar en contacto con el espiritismo al no especificar la fuente del poder para la curación o la detección de la enfermedad. La pregunta es, si no se aplica un imán en la detección, ¿cuál es la fuente de ese poder? Yo no digo que no sucede algo cuando aplican imanes en esa forma. Lo que sí digo es de dónde viene la fuerza o la energía que provoca esa acción en el cuerpo de la persona que está siendo verificada. En el caso de aplicar los imanes directamente, esto tiene beneficios para los que son del pueblo de Jehová. Uno de los beneficios es una conciencia tranquila para el terapeuta. Otra, genera confianza en el paciente, pues se explica el origen de la fuerza que lo ayudará a sentirse mejor, que no es otra
que el campo magnético que los imanes ejercen en su cuerpo. Y esa es una energía que Dios nos dio. Los riesgos de hablarle al cuerpo o curar a distancia, y para explicar por qué eso es riesgoso, hay que analizar el origen o la fuente del poder que genera la reacción para identificar la enfermedad. Algunos diagnostican al paciente solo hablándole al cuerpo y viendo la reacción de los pies. Y otros lo diagnostican observando solo los dedos del propio terapeuta mientras dicen las partes del cuerpo del paciente o los nombres de las enfermedades. El primer riesgo, cuando se le habla al cuerpo, es que éste da una respuesta a las palabras del terapeuta, y eso implica usar una fuerza desconocida para hacer el diagnóstico, y puede tener que ver con magia y espiritismo. Como ejemplo, usaremos el área del cuerpo que se llama tensor de la fascia lata. La mayoría de la gente no sabe qué es, ni dónde está en el cuerpo. Imaginemos que un terapeuta está diciendo las partes del cuerpo del paciente para diagnosticarlo, y menciona las palabras cadera y recibe una reacción. Menciona la palabra corazón y recibe una reacción. Y menciona tensor de la fascia lata y recibe una reacción. En cada uno de estos casos, el pie se acorta o no, según el estado de salud del paciente. Pero si la persona no sabe qué es el tensor de la fascia lata, ni dónde está ubicado en su cuerpo, qué origen tiene la fuerza que actuó en la relación del pie, fuera que se acortara o se alargara, ¿quién le dice al cuerpo del paciente dónde está esa parte del cuerpo? Debido a que en la mayoría de los casos el paciente no sabe qué es el tensor de la fascia lata o los nombres de las partes del cuerpo, debemos cuestionar el origen de la energía para que el pie se mueva, si solo nombramos los nombres del cuerpo. Una cosa más que he percibido a lo largo de los años, que viene siendo el segundo riesgo, es que algunos de nuestros hermanos que han estado usando la técnica de hablarle al cuerpo, es que con el tiempo se han enfriado espiritualmente y algunos han terminado expulsados. Y tristemente conozco un caso en particular que ahora rechaza la verdad abiertamente. La revista La Atalaya del 15 de diciembre de 2015, página 26, párrafo 16, nos dice: si alguien afirma que su tratamiento se basa en una sustancia secreta o en una fuerza desconocida, debemos tener mucho cuidado, pues la Biblia nos advierte que evitemos todo lo que tenga que ver con magia y espiritismo. La frase que menciona la sustancia secreta, esa frase nos indica que debemos de cuidarnos muchísimo, y también el que es de una fuerza desconocida. Entonces, hermanos, no he hecho este video con el fin de señalar a nadie que lo usen en contra de quien practique la técnica de hablarle al cuerpo, pero sí para advertir de los peligros que puede suponer hacerlo de esa manera. Finalmente, es la conciencia de cada uno lo que nos ayudará a tomar una decisión. Los beneficios de poner los imanes en el cuerpo para detectar un problema de salud y no hablarle al cuerpo son varios. El primer beneficio
el desarrollar un método en que el tipo de diagnóstico y tratamiento sea fácil de explicar y asimilar para el paciente, donde claramente se percibe el origen de la fuerza para diagnosticar y ayudar al paciente. Esto nos ayudará a nosotros, los que somos del pueblo de Jehová, a tener una conciencia tranquila. El segundo beneficio de hacerlo de esta manera es generar la confianza del paciente en el terapeuta y su forma de auxiliarlo en su enfermedad. Cuando llega un paciente, inicialmente le explicamos cómo funcionan los imanes en su cuerpo. Le hago una pequeña demostración para explicar cómo actúa la fuerza de un campo magnético que actúa en su cuerpo tanto para detectar un problema de salud como para corregirlo. A continuación, explicaré las dos demostraciones que hago al paciente para generar confianza, y la explicación que doy es la siguiente. Damos dos demostraciones. Una es que buscamos una cicatriz en los brazos, en las manos, y sentamos al paciente y le pedimos que nos muestre esa cicatriz en su cuerpo. Entonces coloco el imán encima y vemos que siempre hay una reacción que ocurre en sus pies. La reacción es que se acorte o alargue el pie derecho. De esa forma le demuestro cómo los imanes son capaces de detectar un defecto o error en los órganos o en la piel de su cuerpo. Les explico que la fuerza del campo magnético del imán es la que nos permite observar ese cambio. También hacemos una especie de sándwich con imanes. Este es el segundo ejemplo, con que explico el origen de la fuerza de los imanes. Es colocar un imán grande en polo negativo hacia arriba, debajo de su pierna o su mano, y después tomo un imán más pequeño e intento que se quede sobre la pierna o mano en el polo negativo hacia abajo, y obviamente los polos iguales se repelen y el imán pequeño se altera. Explico que esto ocurre porque los imanes trabajan con campos magnéticos y que esa es la fuerza que hace que se atraigan o repelen, y que es esa misma fuerza la que estará ayudando a su cuerpo durante el tratamiento. Resumen final y conclusiones. Les agradezco mucho por haber observado este video. Como vimos en el biomagnetismo, son graves los riesgos de practicar el hablarle al cuerpo, curar a distancia o usar un subrogado. Pero también existen buenos resultados, como una conciencia tranquila y generar confianza en el paciente si optamos desde el principio por aclarar la fuente de energía que utilizaremos en el tratamiento y en el diagnóstico, colocando directamente en el cuerpo los imanes y revisando la reacción en los pies. A lo largo de los años que he estado practicando biomagnetismo, he desarrollado todo un proceso y metodología que me ha permitido atender a mis pacientes con la conciencia tranquila y de manera muy práctica. No me baso únicamente en los imanes como método para ayudar al paciente en mejorar su salud. He desarrollado un sistema de varios pasos para lograrlo, donde es el paciente quien juega el papel más importante. Mi método sigue los preceptos de la inmunoterapia biomagnética y se basa en estimular al propio sistema inmunológico a defenderse de las enfermedades, a fortalecerlo y ayudarlo. Al desarrollar mi método, he elaborado
5 manuales que me auxilian para practicar biomagnetismo sin la necesidad de hablarle al cuerpo humano. Uno de los manuales contiene más de 3.500 diferentes formas de aplicar imanes y viene desglosado por enfermedades específicas o síntomas. Es una tabla donde cada columna tiene los siguientes nombres. La situación de salud es una sección de esta parte del libro, y bien el nombre de la enfermedad o síntoma. El primer imán, donde se aplica, indica dónde debe colocarse el imán que detecta si la persona tiene cierta enfermedad o síntoma. El segundo imán especifica dónde debe colocarse el imán para corregir el problema de salud que se presenta. Agente infeccioso indica el nombre de la bacteria, hongo, virus o parásito que causa la afección. Tipo explica si es un hongo, virus, bacteria, trastorno emocional o disfunción lo que está generando el problema. Todo este conocimiento lo he compartido al impartir varios cursos para biomagnetistas o personas que desean aprender a mejorar su salud y apenas están introduciéndose en las terapias alternativas de la salud. A continuación aparecerá el temario del curso y al final del video aparecerán mis redes sociales y correo electrónico para que me sigan, hagan comentarios y tomen el curso.